ante la realidad de que es inminente que Morena vaya a tomar cada vez más y más espacios de poder el próximo año, este año y en el 2021, y los priistas y panistas empiecen todavía a pequeñecerse más, la derecha, los oligarcas, los fifís aquí en México han lanzado una estrategia peligrosa, pero que bueno, cuando menos ha sido efectiva en otro país que gobierna la izquierda, que es lo que estamos viendo en Venezuela. ¿Y cuál es la estrategia? Intentar convencer a Estados Unidos y a la derecha mundial, que de una u otra manera es la que gobierna la mayoría del mundo en este momento, México es realmente la excepción, que México tiene verdaderos problemas en cuanto a que aquí hay un loquito tipo Nicolás Maduro y Hugo Chávez, y que conviene más ahorita que tumben a López Obrador, literalmente se autoproclame un nuevo presidente y lo imponga a Estados Unidos, y de esta manera salven la democracia, o en otras palabras, los intereses de Estados Unidos. La misma receta de Juan Guaidó. Y el que quiere hacer todo eso, ojo, es Marco Cortés, el líder nacional del PAN. Y es que vamos a ver cómo van las encuestas. Apenas esta semana se publicó esta encuesta de GEA-ISA. GEA-ISA, ojo, la casa encuestadora más chayotera de México. Incluso los directivos de GEA-ISA pues están muy vinculados a Peña Nieto. Pues GEA-ISA señala que subió 7 puntos más López Obrador desde el inicio del sexenio. La propia GEA-ISA, una de las encuestadoras más chayoteras. Apenas también hace unos días, en El Financiero, uno de los mejores encuestadores creo, señala que López Obrador subió precisamente y está en 78%. O sea, lo cierto es que Obrador, su popularidad es, contrario a lo que dicen los fifís, imbatible y creciente. Vaya, eso ya ha generado que, por ejemplo, en los estados que en este año van a cambiar gobernador, Morena va a ganar y va a arrasar. Esta es la última encuesta de Puebla, del Universal, un diario fifí, pero no pueden negar la realidad que Morena tiene 44%, el PAN apenas 14% y el PRI 8.4%. El otro estado en donde va a haber elecciones a la gobernatura es Baja California, y ahí también sucede lo mismo. A pesar de que digan lo que digan del candidato gobernador de Morena, que trabajó en Estados Unidos, etcétera, 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 que eso es lo que finalmente señalan, Morena va a ganar con un 53%, Baja California, el PAN en segundo por ciento, 14.3%, y el PRI en 11.3%. Recordando que Baja California, desde que ganó Ernesto Rufo Appel allá por el 89, nunca había perdido este estado, y ahora va a perder y en serio. Y eso sin decir todos los demás elecciones a favor de Morena que se van a registrar, ¿no? Los triunfos en elecciones intermedias, como en Tamaulipas, creo que va a ser en Quintana Roo y en otras entidades más. Y bueno, y es que la verdad, Obrador después tiene este tipo de gestos. Vamos a ver este video, en donde finalmente se consolida su popularidad. Ese video apenas roló el día de ayer y vemos cómo sale López Obrador de Palacio Nacional, nada más a saludar a los que están pasando, y de inmediato el clic que tiene Obrador con la gente, pues es inédito. Buenos días. Ya estamos por una de las puertas de Palacio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo tomar una foto con usted? Sí, ven. Ay, ahorita me voy a tomar una foto. Ahorita nos vamos a tomar una foto. Bueno, a ver. Venga, te la tomo. Venga, tómanos en malita de fondo. A ver, Pero ya me voy. foto, yo vengo de Chiapas ya. Y miren, en un minutito más, 30 segundos más, está ya remolidada la gente. O sea, ¿cómo van a honestamente creer que un presidente así va a perder el poder en este año, el otro, en 3 años o en 6 años? Pues no. Y entonces los panistas saben que en ese sentido, vamos a llamarle así, en cuanto a intentar recuperar el poder a través de los votos, es prácticamente imposible, cuando menos por los próximos 12 años, cuando menos, y bajito me estoy yendo. Entonces están aplicando, sin embargo, otra receta, porque ahorita en este México o mundo post-neoliberal, como está diciendo López Obrador, no es necesario ganar las elecciones para recuperar el poder. Puedes aplicar la receta de Venezuela, que es que autoproclamarte presidente. Pues qué rayos. Pero lo más importante es que una potencia mundial, en este estado, el caso Estados Unidos, te quiera ahí. O sea, te conviertas en el títere de Estados Unidos. Y es una forma muy mezquina tal vez, pero real,
de tener poder. Y esto es lo que quiere hacer Marco Cortés. Por eso hace como una semana y media, Marco Cortés lanzó una alerta internacional. Ojo, que está dirigida a Estados Unidos, señalando que aquí, en México, gobierna una especie de Hugo Chávez Maduro o peor. Y que es mejor de una vez quitarlo antes de que se empodere más. Vamos a escucharlo. Hoy Acción Nacional lanza una alerta a la comunidad internacional. Porque hoy la democracia en México está en riesgo. El jueves 14 de marzo, en la Cámara de Diputados, la mayoría autoritaria de Morena y algunos aliados del PRI aprobaron una reforma constitucional que debilita la participación en la consulta popular y que crea la figura de la revocación de mandato, con la clara intención de manipular con la fuerza de la presidencia de la República las elecciones del 2021, y siendo un probable primer paso para el intento de la reelección. Una alerta internacional. A ver, espérame. ¿Cómo está eso? O sea, ¿a quién está diciendo que hay que estar alertas? Poco a poco Marco Cortés fue definiendo. Y después, el día de ayer, llevó su alerta internacional a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. ¿No? Y aquí las cosas empiezan también a confirmarse. Que efectivamente Marco Cortés quiere autoproclamarse presidente y empezando por aplicar la misma receta de Venezuela. ¿Por qué? Porque vamos a leer la carta que llevó Marco Cortés y Mariana Gómez del Campo, la prima de Calderón, o de Zavala, a el director general de la OEA. Alguien que, por cierto, es 100% de Estados Unidos. Y ese dice la carta. Es muy importante. Luis Almagro Lemes, que es el director general de la OEA, repito, una persona muy americanizada. Los saludo en nombre de los militantes del PAN, al tiempo que me permito compartirles nuestra preocupación por las amenazas al sistema democrático que representan las acciones que desde el gobierno y el Congreso están lesionando los principios de legalidad, equidad y a su vez están dañando el orden constitucional mexicano. Desde el poder se están realizando consultas públicas vinculatorias, carentes de los mínimos elementos de certeza e imparcialidad para poder considerarse legítimas y legales. Todas ellas se han realizado al margen de las instituciones constitucionales. Y después se habla sobre la revocación del mandato, sobre la posible reelección. Vamos a seguir en este cuarto párrafo. A simple vista, lo de la revocación de mandato parecería un mecanismo más de democracia directa, pero no es así. Teniendo como antecedente la experiencia de otros países latinoamericanos, aquí está hablando de Venezuela, la revocación de mandato ha sido el mecanismo para alargar los periodos constitucionales presidenciales, sigue hablando de Venezuela, y de esta manera generar ventajas para el partido político del presidente, sigue hablando de Venezuela, si la boleta para el revocatorio está en la mesa electoral el mismo día de la elección del Congreso, ¿no? Entonces, señala, no podemos omitir la intención de reducir en al menos 50% el financiamiento a los partidos y acusar que ha iniciado la persecución a líderes de opinión, como es el caso de Enrique Krause, y a diarios de circulación nacional que no van con sus ideales. Sigue hablando de Venezuela. Señor secretario, no tengo duda que usted ha estado observando de cerca la situación actual de nuestro país y las innegables similitudes con países como Bolivia y Venezuela. Digo, por si no le quedó claro al secretario general de la OEA. Por lo que, a nombre del PAN, quiero alertar sobre la situación de nuestro país, porque queremos proteger y cuidar nuestra joven democracia. Ok. Entonces, es una carta que le está pidiendo a la OEA, que es como el portavoz de Estados Unidos, de que, ojo, México se está convirtiendo en Venezuela y López Obrador está haciendo lo mismo que hizo Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. ¿Y por qué la OEA? Repito, porque la OEA es un mecanismo, un órgano muy americanizado, muy gringo. Incluso cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente, la OEA de inmediato desconoció el gobierno de Maduro y llamó también a celebrar nuevas elecciones, reconociendo a Juan Guaidó. Y no solo eso, a pesar de que, bueno, esto ya nunca sucedió, porque, bueno, no llegó el límite y Juan Guaidó ya ni siquiera es presidente interino, ya podemos decir que es dictador interino de Venezuela. Ya también la OEA se prepara para reconocer a Juan Guaidó y esta semana, bueno, la próxima más bien, dice, se van a expulsar los representantes de Maduro de la OEA, ¿no? Este señor, Luis Almagro, finalmente es no, ese es el otro, Luis Almagro es el muy americanizado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Otra vez, repito, Marco Cortés.
quiere convencer a Estados Unidos, a los gobiernos autoritarios o de derecha, como Brasil, como el de Chile, como el de Argentina, como el de Colombia, los mismos que están, el Grupo Lima, pues, de que Venezuela no es el único problema en Latinoamérica, ni Nicaragua, ni Cuba. Hay un nuevo país problemático que se llama México, porque su presidente está igual de loquito como Hugo Chávez y ya quiere reelegirse de manera indefinida. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Finalmente decir, ¡ay, sí es cierto! Entonces vamos a hacer lo mismo que Venezuela. Vamos a empezar a desconocer a el presidente López Obrador, a buscar mecanismos constitucionales en la Carta Magna para que llegue un nuevo presidente, reconocerlo como a Juan Guaidó, y que puede ser Marco Cortés, y después, claro, mandar a todo sanciones económicas, amenazas de intervención, etcétera, etcétera, para que caiga López Obrador y tengamos a un presidente títere, que en este caso sería Marco Cortés. Es la única forma que tienen, o sea, la derecha para regresar al poder, de títeres. Pero bueno, finalmente lo que están haciendo. El problema también aquí en Marco Cortés debe señalarse que todo eso que está haciendo cae precisamente en algo que se llama traición a la patria. Y no lo digo como una forma retórica, lo digo como un delito constitucional. Vamos a leer el Código Penal Federal de la Constitución. Dice, traición a la patria. Para que vean que esto que está haciendo Marco Cortés es eso. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Vamos a ver. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿No es lo que está haciendo Marco Cortés? ¿No está yendo a la OEA para que le pidan intervención al Estado mexicano que es soberano, independiente? ¿No es esto traición a la patria? Repito, no estoy hablando como figura retórica, estoy hablando como el artículo y el Código Penal de la Constitución. ¿No es esto? ¿No está siendo Marco Cortés traidor a la patria y merece ser castigado y enjuiciado y ir a prisión o cuando menos pagar una multa y decirle traidor? Porque esto sí es traición a la patria lo que está haciendo Marco Cortés, honestamente, pidiendo intervención extranjera con la OEA y seguramente, ¿cuánto? Que va a aparecer después allá en Washington, reuniéndose con grupos republicanos para decir lo mismo, intentando, repito, hacer el mismo circo de Juan Guaidó. Y es pues lamentable, pero pues es el último recurso que tiene la derecha, ¿no? Que Estados Unidos se enoje con a López Obrador y diga, no, es que no me conviene, mejor lo tumbo.